Hola, ¿qué tal? Paso hoy por aquí para hablaros de un tema que, sin que sirva de precedente, no tiene nada que ver con la cábala, pero que os puede interesar y ayudar mucho en un presente y en un futuro. Es el tema de publicar un libro. Sabéis que yo tengo varios libros publicados y os voy a hablar sobre todo lo que conozco, que es bastante, respecto a la publicación de libros, por si os animáis a escribir o si ya tenéis algo escrito y no os habéis atrevido a dar el paso. Pues aquí os voy a hablar sobre ello. Voy a hacer el vídeo en dos partes. En una voy a hablar sobre las editoriales convencionales y en la otra sobre la autopublicación, que son básicamente las dos formas que hay de publicar un libro, o al menos que yo conozca. No creo que haya una tercera, salvo que tengas una imprenta en tu casa, lo cual no me temo que no es así, pues las dos formas que hay. Vamos a empezar con las editoriales convencionales. Evidentemente las hay de todo tipo, tanto españolas como internacionales, y de todo tipo me refiero a nivel de volumen de ventas, volumen de influencia y demás. Bueno, hay de todo. Pero ¿cuál es el problema o los problemas? El primero es que para un autor novel, como no es mi caso porque ya tengo cosas publicadas, pero bueno, todavía estoy iniciándome, es prácticamente imposible publicar algo con una editorial convencional, salvo que tengas un contacto dentro y buen contacto. Es prácticamente imposible. No os quiero desanimar, pero es la triste realidad. Les puedes hacer llegar un manuscrito, como fue mi caso en su momento, en los años 2010, 2011, 2012, sea en formato digital. Si es en formato digital, te van a contestar con un correo electrónico de esos corporativos de empresas en los que te van a decir que muchas gracias, pero que de momento no hace falta, o lo considerarán o lo que sea, y que no, y las frasecitas en inglés de que no devuelvas el correo, lo cual equivale a, bueno, a lo mejor directamente no lo eliminan porque el futuro es muy largo e incierto y nunca saben cuándo, pero básicamente puedes dar por hecho que no van a hacer nada con él. O lo puedes mandar en manuscrito físico, es decir, gastarte el dinero en imprimir todas las páginas de lo que sea tu libro, tu obra, encuadernarlo y mandarlo por correo certificado u ordinario para que lo reciban, no se molesten ni en contestarte, o rarísimamente te contesten por una carta, porque se ahorran la carta, a no ser que dejes un correo electrónico y tengan la dignidad de ver la última página donde hayas puesto el correo electrónico y contestarte. Lo más probable es que ni siquiera eso, y que ese libro que tú les has mandado, esas 200 folios de A4 que les hayas mandado, vayan a la última estantería del último sótano, o directamente, si no tienen sitio, vaya a la destructora de papel, literalmente. Es triste, pero es así. Existe una opción que se llaman las agencias literarias. Hoy en día, me imagino que con la crisis arrastrada económica de aquellos años y luego la crisis del mundo editorial en muchos niveles, bueno, pues por la autopublicación, por la lectura digital, por el auge de las ventas de libros de segunda mano y demás, me imagino que habrán tenido un descenso notable. Antes había bastantes más, creo, ahora hay menos, pocas, pero bueno, pero más, y podías recurrir a ellas. Yo lo hice, y mediante un pago que oscilaba entre los 250 y los 300 euros, ellos leían tu obra y te hacían un informe por escrito de cómo lo habían visto a nivel profesional, porque son profesionales del tema. Pero, esto está muy bien, pero por contrato ya te dicen, lógicamente, que no es vinculante a nivel de que ese manuscrito tuyo, tengan la información que tengan sobre él, vaya a ser luego promovido en una editorial y demás. Más allá de que ellos tengan contactos y lo pueden hacer, ellos por contrato no te van a decir nada, no te van a garantizar nada. Tú simplemente con ese informe podrías moverlo en una editorial a nivel de, bueno, es la agencia tal, me ha hecho este informe, pero no tienes ninguna garantía de nada. E incluso, bueno, a mí en aquellos tiempos, incluso una me estafó, es decir, hice el pago, porque el pago es antes de, y les mandé el manuscrito y nunca más supe de ellos, y por supuesto del dinero tampoco. Bueno, son cosas que pasan. ¿Qué más contaros? Vamos a suponer que el libro finalmente llega a una editorial, que es lo que nos interesa. Es difícil, pero bueno, que llegue.
Tenéis que saber que primero, digamos que las editoriales serían estos, todas las editoriales que hay en España o que trabajan en España, los autores son estos, porque hay más que editoriales, pero entre este mundo y este mundo hay este mundo, este cuello de botella, que son las distribuidoras, que son con las que trabajan las editoriales, es decir, las que ponen el libro en la tienda y que por supuesto se quedan un margen del precio del libro, como es lógico. Pero ahí es donde está ese cuello de botella que se podría considerar prácticamente el ámbito mafioso del asunto. Cuidado que no estoy diciendo que sean unos mafiosos, me refiero a como arquetipo de trabajo. Es decir, son muy pocas y todo lo que no pase por ellos no existe. Con lo cual, bueno, veamos el caso de un autor, que el autor, en lugar de ir por una editorial, autopublique algo y quiera ir a una distribuidora. Directamente no lo van a dejar ni pasar por la puerta, así que no se moleste. Y si una editorial quiere poner algo en la tienda sin una distribuidora, es prácticamente imposible, porque las distribuidoras tienen copado el servicio a las librerías. Es como, imaginaros un bar, por ejemplo. Un bar tiene contratado con X marca, con un proveedor que le va a suministrar X marca de cerveza, porque es la que más le interesa a nivel de tanto las botellas como los barriles y demás, X y otros X productos. Y tú haces cervezas artesanalmente o chorizos en tu pueblo y se lo llevas al bar. El bar te va a decir que no te lo coge, salvo que seas el amigo del dueño, no te lo va a coger porque tiene su distribuidor. Pues esto lo pasa lo mismo. Y los distribuidores tenéis que tener en cuenta que son, en este mundillo, son meros empresarios que mueven un producto de un sitio a otro. No tienen nada que ver con el ámbito literario a nivel de, no penséis que ellos, ay, mira, qué obra maestra ha hecho fulanito. Ni la van a leer ni les importa. No son profesionales del asunto ni les importa. Ellos mueven un producto de un sitio a otro. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que además tenéis que pasar por ahí. Ahora, ya está el libro aceptado por una editorial y habéis firmado un contrato con ellos. Maravilloso. Enhorabuena. El tema de las regalías. Las regalías en el argot literario es literalmente el dinero neto que le va a quedar al autor, ¿vale? Es quizás lo que más os pueda interesar. Bueno, una editorial convencional, básicamente todas, tienen pequeñas variaciones, pero bueno, por su volumen de mercado y su influencia, a los autores bestsellers, pongamos, me lo invento, un Arturo Pérez Reverte, un Dan Brown, un Ken Follett y así, cualquier otro que podáis pensar. Aquí no hablamos de gustos o intereses o gustos o intereses literarios, es decir, autor bestseller, de esos autores que sabéis que en 3 meses te venden 500.000 de libros y luego ya el resto de recorrido que tenga el libro. Esos autores pueden llegar a negociar, en el mejor de los casos, muy mejor de los casos, hasta un 15% de regalías. A veces se quedan en el 14 o en el 13. Tened en cuenta que un 1% de 500.000 de libros a 20 euros el libro es mucho dinero, ¿eh? Pero, insisto, como mucho es un 15%. Y cuando es así, es porque ya tenga más libros publicados con la propia editorial o algo, o le acaben de fichar, y además incluye cláusulas como que en 2 años, suele ser 2 años, tienen que tener otro manuscrito entregado para seguir publicando con ellos. 2 años es un plazo más que razonable para un autor que tenga talento y que no se lo impida nada. En 2 años puede sacar un libro al mercado sin ningún problema. Pero ojo, estás firmándolo por contrato, es decir, que no lleguen los dos y hay un pequeño margen flexible de un mes arriba abajo de, bueno, estoy haciendo las últimas correcciones, vale, es entendible. Pero que no lleguen los 2 años y digas, uy, pues no he pensado ni el título, no pasa nada, nos debes 250.000 euros, por ejemplo. Mucho cuidado con eso, porque además te lo van a hacer pagar por ley y llevan toda razón porque lo has firmado tú. Así que cuidado con ese tema. Pero no es el caso para vosotros, porque entiendo que no sois bestseller, por eso estáis escuchando este audio, este vídeo. ¿Qué pasa con las personas que no somos bestsellers, como yo y vosotros, si queréis entrar en el mercado y demás hasta que os hagáis un sitio? Pues que los contratos que vais a firmar son inferiores al 10%, entre el 7 y el 10%, pero más cercanos al 7 y al 8 que al 9 o al 10. El 10 es casi imposible. Fijaos lo que os estoy diciendo, ponerlo en contexto. De una obra de la que eres tú el creador del 100% del contenido intelectual, del que eres el autor material del 100% de haber volcado eso
tecleado eso y corregido eso 1000 veces hasta que lo terminas poniendo en el mercado, te vas a llevar aproximadamente 8 euros de cada 100 que se muevan. Los otros 92 no los vas ni a ver, ni te van a dar ninguna explicación por ello, por supuesto, porque estás firmando unas regalías del 8%, con lo cual, para que lo tengáis en cuenta. Luego, otro aspecto de las editoriales convencionales, claramente mejorable, a mi modo de verlo, es la modalidad de pago. Me explico. Nosotros firmamos un contrato con una editorial hoy es 30 de agosto de 2025, y pongamos que yo firmo un contrato con una editorial convencional, la que sea, el 5 de septiembre. Y que el libro ya pasa a ser suyo el 5 de septiembre para que empiecen a imprimirlo y a distribuirlo y tal. En un principio yo, el primer cobro que reciba de mi libro, los primeros beneficios de mi libro, serán aproximadamente para el 5 de septiembre de 2026. Con lo cual, fijaros que pasa un año. Además, las editoriales convencionales normalmente no te rinden cuentas de qué se ha vendido, simplemente te hacen un ingreso en tu cuenta del dinero que te corresponde. No te dan, y ya tú deduces lo que se ha vendido, pero no te dan la cifra exacta, no suelen dártela. Bueno, evidentemente hay que confiar en ellas, no tenemos motivos para desconfiar, pero no te están diciendo el qué y el cómo, lo cual también es mejorable. Otro punto muy importante que tenéis que tener en cuenta es que perdéis la potestad sobre la propiedad intelectual de vuestra obra durante el tiempo que dure el contrato, que suele ser 5 años y a veces 7 o 10, en función del recorrido que crean ellos que puede tener la obra. Me explico. A partir del momento que tú firmas un contrato con ellos, tú ya no eres el dueño de tu propiedad intelectual, sigues siendo el dueño ante la ley, pero no del usufructo de ella. Es decir, yo no puedo ir con el PDF de mi obra, que ya está registrada en el registro de propiedad intelectual, etcétera, ir a otra editorial y decir, oye, lo quiero publicar también contigo. No, está prohibido. Y te van a crujir por ley, por contrato, y puedes tener problemas serios a nivel legal. Con lo cual no puedes hacer nada con tu obra, está todo en sus manos. Hasta tal punto de que tú no intervienes en el precio de venta al público, es decir, tú puedes decir, me gustaría que lo pusieses en 20 euros. Ellos, por sus estudios de mercado y experiencia, que no dudo que sepan lo que hacen, si calculan que tiene que valer 20 euros, valdrá 20 euros, y si no 16, y si no 24, y si no lo que digan ellos. No tienes potestad para opinar ni para influir en nada sobre, por ejemplo, ellos calculan que van a sacar una primera edición, por su experiencia y estudio de mercado, de 2.000 ejemplares, pongamos. 2.000 ejemplares, que es una cifra muy razonable para un autor novel. 2.000, 1.500, 3.000 como mucho. Vamos a poner 2.000. Y imaginemos que esos 2.000 se empiezan a vender relativamente bien, o tú crees que se están vendiendo relativamente bien, pero ellos, por su política global, se acaba esa edición o incluso se vende toda y no tienen pensado hacer una segunda edición porque no tengan pensado en su política, y tú les puedes decir, oye, vamos a sacar una segunda edición. No, oiga, de momento no, y de momento no es que no te estamos preguntando, es decir, no, es no y punto. Con lo cual, pues bueno, pues te aguantas un libro que podría estar empezando a coger un poquito de vuelo, si está fuera de su política editorial porque tengan que dar prioridad a otras cosas o por el motivo que sea, se queda ahí paralizado el tiempo que ellos consideren. Como son los dueños, mientras dure el contrato no puedes hacer nada. Es decir, es otro punto importante. De hecho, hasta te pueden gestionar, me refiero que no suelen hacerlo porque con la mayoría de los autores no lo hacen, pero tienen el derecho a hacerlo, te pueden gestionar tu agenda. Es decir, imaginemos que ellos, por el motivo que sea, calculan que sería bueno que este autor con este libro hiciese una presentación en cierta librería de Zaragoza, me lo invento, y que tú ibas a 300 kilómetros de Zaragoza. Te da igual, te avisan con antelación de que tal día y tal hora tienes que estar allí, y búscate la vida que tienes que ir y hacer esa presentación. Y si se vende algún libro, pues firmarlo, dedicarlo y que mira qué guapo soy y demás. Por supuesto, si se vende un libro, se vende allí en la propia librería, y la librería le rinde cuentas luego a la editorial. Tú de ahí no vas a sacar nada, más allá de un café, una botella de agua y como mucho un croissant o un sándwich, no te vas a llevar nada y te vuelves luego a tu casa. Y lo tienes que hacer por contrato, no te puedes negar, salvo causa de fuerza mayor, de estoy enfermo, estoy en el hospital o se ha muerto mi tía. Bueno, pues se cancela, pero mientras tanto lo tienes que hacer. ¿Qué puntos son buenos por parte de una editorial? O los únicos puntos buenos de una editorial convencional, una vez que hemos explicado los negativos. Por ejemplo, la calidad de publicación. Hay de todo, porque no todas tienen el mismo músculo, vamos a decir así, para publicar,
pero suele haber buena calidad, es decir, la maquetación suele ser muy buena, el diseño de portada y todo eso suele ser muy buena, la elección del tipo de papel, aunque hay muchas calidades, también suele ser buena, es decir, de eso te olvidas, de todo lo que es la gestión ya del libro te olvidas, tú ya simplemente estás esperando en tu cuenta a que dentro de un año te ingresen el dinero y básicamente no tienes más noticias de la editorial. Pero fuera de eso, eh, bueno, es que no se me ocurre ningún aspecto más positivo de las editoriales convencionales a día de hoy. Así que vamos a hacer aquí un corte y os cuento en una segunda parte, muy interesante también, que es autopublicar. Muchas gracias.